Nunca jamás había interactuado con un atleta como con Reggie. Pagas mucha pasta por una localidad y participas en el juego. Y él participaba. Maboys, si estáis de pie, agarraros bien a la silla, sentaros y de verdad, se viene vídeo de esos que os gustan, de esos que os encantan, de sin pelos en la lengua, sin tapujos, sin andarme con rodeos, face to face, de manera directa, plumillazo en el pecho. Voy a hablar de Memphis Grizzlies, voy a dar mi opinión lo más sincera posible de lo que me parece este equipo. Y ya os digo que como sigan en este camino, los Memphis Grizzlies se van a convertir, si no lo están haciendo ya, en los Detroit Pistons de los años 80, en los Bad Boys, en uno de los equipos más odiados de toda la liga. Voy a explicar mis razones, vamos a hablar del tema de Shannon Sharpe contra Dillon Brooks, contra Ja Morant, contra Steven Adams, contra el padre de Ja Morant. Voy a dar mi opinión lo más sincera posible, y aparte vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esta idea que me ronda la cabeza desde el año pasado. Esa idea de que Memphis Grizzlies, estos Memphis Grizzlies, son o van camino de ser los Bad Boys 2.0 de la NBA actual. En primer lugar, quiero destacaros unas declaraciones de George Karl. Para quien no sepa quién es George Karl, es un ex head coach de la NBA que estuvo en Seattle Supersonics allá por 1996, aquellos Supersonics que llegaron a las finales contra Chicago Bulls, finales que perdieron, pero bueno, recordar esos Supersonics con Gary Payton, con Shawn Kemp. También, si no recuerdo mal, estuvo como head coach en Denver Nuggets con Carmelo Anthony y compañía, y aparte, pues bueno, también estuvo en esos Sacramento Kings de DeMarcus Cousins. ¿Qué es lo que ha ocurrido? George Karl ha hablado acerca de, pues bueno, este encontronazo entre Dillon Brooks y Shannon Sharpe, que realmente ha sido lo más comentado durante las últimas horas. Y directamente lo que ha dicho George Karl es que Memphis Grizzlies habla demasiado y gana menos de lo que, por ejemplo, gana Denver Nuggets. Y Denver Nuggets no habla tanto como Memphis Grizzlies, ¿no? Esto es el típico dicho de habla menos y céntrate más en el partido, porque al final si te puedes ir del encuentro. ¿Qué es lo que le ha pasado a Memphis Grizzlies? Muchas veces por hablar, muchas veces por hacer el trash talking, terminan marchándose mentalmente del partido y terminan perdiéndolo. Y puede ser que contra Lakers le sucediera esto mismo, ¿no? Recordar ese beef, ese enfrentamiento, esa confrontación, Dillon Brooks, Shannon Sharpe y entre medias Steven Adams y Ja Morant. Aquí os recuerdo que, según lo que se ha revelado, Dillon Brooks se opuso a los comentarios que hizo Sharpe cuando se trataba de la capacidad de Memphis para defender a LeBron James, y eso llevó a una acalorada confrontación entre Memphis y Sharpe, ¿no? Entonces, pues bueno, incluso el padre de Ja Morant, T. Morant, se metió en medio, tuvieron que separarles, etcétera, etcétera. Y después del partido, Morant le dio un golpe sutil a Sharpe por interferir en el partido como fan en la cancha de Los Ángeles Lakers. ¿Qué es lo que ha pasado? Todo esto se podía haber quedado ahí, porque al final Shannon Sharpe se dio la mano con el padre de Morant y ya está. Pero de repente Dillon Brooks ha añadido más leña al fuego, ha metido más beef con Shannon Sharpe y en este caso también con Los Ángeles, cosa que me parece un gravísimo error. ¿Qué es lo que ha pasado? Jovan Buja, aquí estaréis viendo el tweet, pone directamente lo que ha dicho, bueno, el vídeo ahí lo podréis escuchar, pero pone directamente las declaraciones de Dillon Brooks, donde prácticamente dice que Shannon Sharpe es un peatón normal. Cuando se dice peatón como adjetivo, he visto que es como algo tedioso, ¿no? Aburrido. No debería haber vuelto nunca al partido, pero es Los Ángeles. Aquí hay un problema. Ya no te estás metiendo solo con Shannon Sharpe, ya no tienes beef solo con Shannon Sharpe, ya te estás metiendo con Los Ángeles, con la ciudad de Los Ángeles Lakers y con la ciudad de Los Ángeles Clippers. Y esto ya trasciende mucho más, porque aquí para mí Dillon Brooks se equivoca. Aquí hay un problema, porque ya no te estás metiendo con Shannon Sharpe,
te estás metiendo con toda la ciudad de Los Ángeles. Estás diciendo directamente que Los Ángeles, como son Los Ángeles, así permiten a Shannon Sharpe estar en el partido después de hacer lo que hizo. Que realmente también os digo, no es solo el culpable Shannon Sharpe. Me parece muy injusto que se culpe simple y llanamente a Shannon Sharpe de lo que sucedió. Porque Sharpe y Dillon Brooks tienen un cruce de palabras, tienen una confrontación. Pero luego Steven Adams se va a por Shannon Sharpe. Y luego va Ja Morant también a por Shannon Sharpe. Y luego va el padre de Ja Morant a por Shannon Sharpe. Que también mucha gente ha criticado a Shannon Sharpe, pero nadie critica al padre de Ja Morant. ¿Qué tiene que ver el padre de Ja Morant? Y me podréis decir, bueno, se mete con su hijo. Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Bajo el mismo razonamiento de que Shannon Sharpe no se puede meter o no puede parar el partido entre comillas porque es un aficionado, el padre de Ja Morant, por muy padre que sea de uno de los jugadores de la pista, en la cancha, no puede meterse en el partido tampoco. No puede meterse. Y se mete también. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta porque si para unos se critica una cosa, para los otros más de lo mismo. Y me da exactamente igual los lazos que tengas con un jugador que hay en cancha. Si Ja Morant, por ejemplo, que no es el caso, pero si Ja Morant entra con un trash talking a un aficionado y ese aficionado se le encara, el padre de Morant no tiene por qué meterse. No tiene por qué meterse porque es el problema y es la confrontación de Ja Morant con ese aficionado de turno o con ese jugador de turno. El padre de Morant no pinta absolutamente nada. Se mete de por medio y nadie tampoco ha dicho nada. Pero aparte, y creo que aquí es donde realmente resbala Dillon Brooks, cuando se mete con Los Ángeles y cuando dice directamente lo que dice de Shannon Sharpe. ¿Por qué? Porque mucha gente ha defendido a Shannon Sharpe. Mucha gente criticó a Shannon Sharpe después de las imágenes que se vieron en el Crypto.com Arena. Pero después de lo que ha dicho Dillon Brooks, mucha gente ha defendido a Shannon Sharpe y ha criticado a Dillon Brooks por lo que ha dicho. De hecho, ha habido gente, por ejemplo, que ha dicho: quítenme de la televisión, quítenme de esta pantalla a este personaje de GTA. A este personaje de GTA haciendo referencia a Dillon Brooks. Hubo alguno que me puso en el vídeo de ayer que, pues bueno, al final que Shannon Sharpe pues lo hizo muy mal y yo de verdad, opino lo mismo, pero también hay que tener en cuenta a quién hablas y con quién estás tratando. Es decir, no es lo mismo que hables con Shannon Sharpe que con un ciudadano de a pie. ¿Qué quiero decir con esto? Shannon Sharpe es Hall of Famer de la NFL, es 3 veces ganador de la Super Bowl. Esto me podréis decir, es una patochada, es una tontería. Bueno, no es lo mismo entrar en un beef con un aficionado de a pie, con un aficionado como yo o como tú que me estás viendo, que por ejemplo discutir con Tom Brady en pleno partido. O por ejemplo discutir con Jack Nicholson en pleno partido. ¿Vosotros de verdad os creéis que Jack Nicholson saldría de la cancha de Los Ángeles Lakers si hubiera pasado esto de Shannon Sharpe pero con Jack Nicholson? ¿Vosotros de verdad pensáis que el actor no hubiera vuelto al estadio? ¿Creéis de verdad que lo hubieran echado del estadio de Los Ángeles Lakers? Porque yo sinceramente no. Y esto es algo que siempre ha sucedido. Siempre. Justo delante de mí, con mi mujer sentada a mi lado, se pone una mano en el cuello y con la otra se agarra la entrepierna. Spike Lee, por ejemplo, sin ir más lejos. Spike Lee y esa confrontación que tuvo cuando apoyaba a los Knicks frente a los Indiana Pacers de Reggie Miller. Recordar esas escenas de Reggie Miller llevándose las manos al cuello, a la entrepierna. Hubo portadas en los periódicos de los Knicks, en los periódicos de Nueva York, diciendo o echando la culpa, mejor dicho, a Spike Lee de que su equipo había perdido por él. Por él, no por los jugadores, no por Patrick Ewing, no por Starks, no. Habían perdido, según los periódicos, por Spike Lee, porque con lo que decía Reggie Miller le estaba motivando, y eso es lo que llevó a Reggie Miller a jugar como jugó aquellos partidos. Esto es así. Los abucheos a Spike Lee. Spike Lee es un director de cine. Spike Lee no es nada más y nada menos que un director de cine. No es un exjugador, no es un jugador actual, no. Era un fan de los Knicks, que es conocido como el gran fan de los Knicks, que siempre va a ver los partidos del equipo de Nueva York, y influye en los partidos hablando, y se pone de pie, y se dirige a los jugadores. Siempre ha sucedido esto, siempre, absolutamente siempre.
front page of the New York Tabs had not Patrick Ewing, but Spike Lee. Yo, que no soy jugador. Spike Lee is the talk of the town. Me echan la culpa por perder. Knicks fans were upset with Spike because they felt he seemed to inspire Miller's performance. Muchas gracias, Spike. Seguidores indignados declaran que las pullas de Lee ayudaron a los Pacers a derrotar a los Knicks. Y en la portada del New York Post, spikeado o rematado. Y en el New York Newsday, cierra el pico. La diferencia o el problema es que cuando, por ejemplo, Spike Lee hablaba con Reggie Miller y Reggie Miller hablaba a Spike Lee, era una cosa que se quedaba entre los dos. La diferencia con este tema de Dillon Brooks y Shannon Sharpe es que, entre medias, se metieron Steven Adams y Ja Morant. Y eso es lo que hizo estallar absolutamente todo. Esto es lo que hizo estallar absolutamente todo. Con estas declaraciones de Dillon Brooks, te echas tierra sobre tu propia tumba. Esto es para mí así, tal cual. Y esto os lo digo porque al final Dillon Brooks es un jugador que precisamente querido en la NBA no lo es. No lo es. Porque aquí precisamente en este canal yo he tenido que defender por todo lo que se llegó a decir de Dillon Brooks contra Golden State Warriors, llegando a defender cierta gente, ciertas personas, que no debería de jugar un partido más en la liga. Esto es así porque recordar esas escenas, esas jugadas, por ejemplo, contra Stephen Curry, o contra, por ejemplo, pues yo que sé, Gary Payton se me ocurre. Recordar esas jugadas. Esto es así. Para mí, Dillon Brooks y Memphis Grizzlies es un equipo que habla mucho. Y como dije a un suscriptor, al final, Memphis Grizzlies, al hablar mucho, también tiene que ser consciente de que van a recibir mucho. Y de que no todo el mundo se va a mantener callado. Esto es así, que cuando vayas a un partido, por hablar tanto, te van a criticar y te van a intentar desconcentrar y sacar del partido. Como aficionados te van a decir cosas, te van a decir improperios. ¿Es justo? ¿No es justo? Es lo que pasa en los partidos. Los fans de un equipo van a intentar decirte cosas para sacarte, como por ejemplo a LeBron cuando le han dicho llorón, Spike Lee cuando se metía por ejemplo con Reggie Miller, etcétera, etcétera. Los Knicks llamaban paletos a los fans de los Pacers. Esto ha pasado toda la vida. Toda la vida. Lo que se dijo, por ejemplo, de Michael Jordan. ¿Qué no decían de Michael Jordan en pleno partido? ¿Vosotros de verdad creéis que, por ejemplo, los fans de Utah Jazz veneraban a Michael Jordan? Para nada en absoluto. Para nada en absoluto. Los fans de Boston Celtics, ¿vosotros creéis que no metían trash talking, que no metían beef con los jugadores de Los Ángeles Lakers en los años 80? Esto ha pasado toda la vida. Toda la vida. La diferencia es cómo reaccionas tú a eso. Porque si Memphis es un equipo que acepta ese rol de trash talker, de meter beef, pues al final generas una hostilidad por parte de ciertos equipos de la NBA que tú tienes que saber luego cómo reaccionar a esta. Tienes que saber reaccionar. No te puedes encarar, no te puedes meter ahí de por medio entre Dillon Brooks y Shannon Sharpe como Steven Adams. No puedes, no puedes. Porque repito, también tienes que saber con quién tratas. Y Shannon Sharpe no es un ciudadano normal. Es un aficionado, pero no es alguien que sea normal, entre comillas. Es lo mismo que os he dicho de Jack Nicholson o Spike Lee. Son personalidades famosas que obviamente no les van a sacar de un estadio. Pero ya estés en Los Ángeles, estés en el TD Garden, estés en Memphis o estés donde estés. Porque ahora mismo en Memphis, imaginaros, va yo que sé, Jay-Z, Rihanna, Beyoncé, me da exactamente igual. Y ya te digo yo que por mucho que pase, no le sacan del estadio. No le echan del estadio, le permitirían volver. Porque no puede sacarle, a no ser que pues pase algo pues muy, muy grave, ¿no? Pero lo de Shannon Sharpe se quedó en eso, ya está, o sea, no se llegaron a las manos, hubo ese rifirrafe, pero luego, por ejemplo, Shannon Sharpe y Tim Moran hicieron las paces, se dieron las manos públicamente, y ya está. Tampoco hubo nada más como para decir que Shannon Sharpe nunca jamás vuelva a las canchas, que no vuelva al estadio de Los Ángeles Lakers. No, tampoco pasó nada más que eso. Y vuelvo a repetiros, al final todo se desencadena por el simple hecho de que Steven Adams se va a por Shannon Sharpe. Todo empieza porque Steven Adams se va a por Shannon Sharpe. Y ahí es cuando realmente comienza la hostilidad. Comienza pues esa separación por parte de los árbitros, de Shannon Sharpe, del padre de Morant, de Steven Adams.
Todo empieza porque Steven Adams se va por Sharpe. Si realmente ni Adams ni Ja Morant se hubieran metido en el beef entre Shannon Sharpe y Dillon Brooks, todo esto hubiera pasado, pues bueno, simplemente como un cruce de declaraciones, un cruce de palabras y ya está. LeBron James en el postpartido, pues bueno, habló, por ejemplo, de Shannon Sharpe, ¿no? De que la habían protegido, de que le había defendido directamente. Y esto es lo que dijo: conduzco con Shannon 365 días, 366 en un año bisiesto, 24/7. Entonces, ese es mi chico, siempre cuidé su espalda y él tiene la mía. Seguro que puedo hablar con los mejores de ellos. Esto es lo que dijo LeBron James. Esto es lo que dijo para defender a Shannon Sharpe. Al final ya sabéis que Sharpe es clásico defensor de LeBron James, es fan aférrimo de LeBron. Si veis algún programa de Fox Sports, de su programa And the Spirit con Skip Bayless, sabréis que Shannon Sharpe, bueno, es clásico fan de LeBron James y que Skip Bayless es clásico hater de LeBron James, y ahí es donde se genera el debate, ¿no? Porque uno defiende una cosa, el otro defiende otra cosa, y ahí es donde, repito, se genera el debate. Pero más allá de esto, recordar esas jugadas de verdad, esas jugadas contra Gary Payton o contra Stephen Curry. Y son dos jugadas de Dillon Brooks. Aparte, Ja Morant es un jugador, yo ya sabéis que todos los jugadores que hacen así trash talking, que se meten con ciertos jugadores tipo Joel Embiid, tipo Ja Morant, a mí me gustan, porque generan contenido, no son aburridos, te generan jueguecito en pleno partido, ¿no? Te gusta, te mantienen despierto, eso está muy bien, ¿no? A lo Kevin Garnett, muy bien. Muy bien. Ahora, cuando eres así, recordar por ejemplo el trato que se le ha dado a Joel Embiid por hablar demasiado. Cuando eres así, también tienes que estar preparado para recibir hostilidad. Aparte, los Bad Boys, en aquellos años, en los años 80, era un equipo que hacía mucho trash talking, se metían mucho con los equipos rivales, y aparte era un equipo, bueno, era el equipo más odiado de toda la NBA por jugadas sucias. Y Memphis Grizzlies, con Dillon Brooks, ha tenido jugadas, cuanto menos, cuestionables. Y algunos diréis sucias. Y aquí, si tenéis suerte, habréis podido ver dos, por ejemplo. Sucias. Y esto es así, y por estas cosas me recuerdan un poco a los Bad Boys, porque al final con este tipo de jugadas, por ejemplo, en esas series contra Golden State, lo que generas es hastío, lo que generas es odio, beef contra tu propio equipo, contra tu propia figura, porque esas jugadas lo que generan es que el resto del equipo contrario te quiera ver destrozado, quiera ir a por ti, te quiera destruir. Esto es así, y es lo que pasaba con los Bad Boys. Aquellos empujones, por ejemplo, de Laimbeer, codazos, aquel, por ejemplo, empujón de Dennis Rodman cuando estaba en Detroit a Scottie Pippen cuando este estaba en Chicago Bulls. Recordar todas esas jugadas, las Jordan Rules, recordar todo eso. Había jugadores muy buenos. Isaiah Thomas tenía un enorme talento, pero los Bad Boys eran los Bad Boys, y las Jordan Rules y las estratagemas que utilizaban muchas veces eran las estrategias que se utilizaban, y daba igual porque lo que importaba era ganar. Y ha habido muchas veces que Memphis me ha recordado con ese tipo de acciones, como por ejemplo el empujón de Dillon Brooks a Stephen Curry, me ha recordado muchísimo a aquellos Detroit Pistons de los Bad Boys. Porque por ejemplo Isaiah Thomas tenía un enorme talento, era el jugador franquicia, que es lo mismo que pasa con Ja Morant. Y luego tenías a una segunda unidad con un gran talento, Joe Dumars, que es lo mismo que veo por ejemplo en Jaren Jackson Jr. Pero luego había ciertos jugadores como Dennis Rodman que realmente eran jugadores secundarios, te podían apoyar bastante en ciertos partidos, pero eran jugadores que tenían acciones cuanto menos cuestionables. Dillon Brooks. Repito, la idea que me ronda la cabeza constantemente es esta, constantemente. Los Memphis Grizzlies, si siguen por este camino, van a ser los Bad Boys de la era actual. En cuanto a odio, en cuanto a jugadas sucias y en cuanto a trash talking. Si tú hablas más de la cuenta, si tú te metes o mandas recados a ciertos equipos, a ciertos jugadores o a ciertos fans, lo que menos puedes esperar es que no te respondan. Porque cuando vuelva Memphis a Los Ángeles para enfrentarse a los Lakers, ¿vosotros qué creéis que pasará en cuanto al clima que habrá en el Crypto.com Arena? ¿Vosotros creéis de verdad que lo que dice Dillon Brooks de Shannon Sharpe es enterrar el hacha de guerra y ya está? ¿O lo que pasa en cancha sucede en cancha y ya está? No, sigues con el beef. Yo vuelvo a repetir, está muy mal lo de Shannon Sharpe, pero está tan mal lo de Shannon Sharpe como por ejemplo lo de Tim Moran. Y si no se hubieran metido ni Ja Morant
ni Steven Adams, nada de eso que vimos hubiera sucedido. Nada de eso que vimos hubiera sucedido, porque obviamente todo empieza por eso, por la confrontación o porque Steven Adams se va contra Shannon Sharpe. Simplemente porque se hubiera quedado en un cruce de palabras y ya está. Recordar lo que os he dicho de Spike Lee. Spike Lee, en esos enfrentamientos entre Reggie Miller y los Pacers, Patrick Ewing y los Knicks, Reggie Miller fue culpado de que los Knicks perdían, de motivar a Reggie Miller más de la cuenta, y de hecho abrían los telediarios con Spike Lee siendo el protagonista de los partidos. Spike Lee, un director de cine. Yo con esto no estoy justificando absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero como aficionado también se juega un papel fundamental. Con Rihanna y Kevin Durant pasó exactamente lo mismo que con Spike Lee y Reggie Miller. Rihanna se metió con KD y KD, a medida que se iba metiendo más y más y más Rihanna con él, iba metiendo más y más y más puntos. Y se cuajó unas finales espectaculares. Pero ¿cuál es la diferencia, como os he dicho, con Reggie Miller y Spike Lee? Que eso quedó entre Rihanna y KD. Eso quedó entre Spike Lee y Reggie Miller. No se metieron entre medias ni un Klay Thompson, ni un Jackson. Nadie se metió por medio. Porque al final el beef o el trash talker que hay entre un jugador y un aficionado se queda entre el jugador y el aficionado. Sin más. No tiene que meterse ni Mark Jackson en su momento, no tiene que meterse ni Stephen Curry en su momento, no tiene que meterse nadie, porque nadie les ha invitado. Eso queda entre las dos personas que comienzan el trash talking. Es mi opinión lo más sincera posible, sinceramente, lo más sincera. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto, me lo ponéis por aquí, pero ya os digo, es algo que ha sucedido y seguirá sucediendo. Es algo bonito de ver, hasta que, pues bueno, pasa lo que terminó pasando en el Crypto.com Arena. Pero el hecho de que un aficionado popular, famoso en Estados Unidos, meta beef contra un jugador y este le conteste metiendo más y más puntos, eso siempre ha sucedido. Siempre ha sucedido y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Dicho esto, me parece que Shannon Sharpe lo hace muy mal, me parece que T. Moran lo hace muy mal, Steven Adams y Ja Morant lo hacen fatal y Dillon Brooks lo hace mal también, pero sobre todo lo hace mal en postpartido. En las declaraciones después, porque todo lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, sea aficionado o sea jugador. Lo que no puedes aprovechar es las declaraciones en el vestuario para meterle más mierda, más beef a Shannon Sharpe y generar más hastío y ya de paso atizar a la ciudad de Los Ángeles. No puedes hacer eso, y si lo haces, no te quedes con los brazos cruzados esperando a que te reciban con los brazos abiertos, ni mucho menos. Repito, si siguen por este camino, los Memphis Grizzlies lo que están generando ya es hastío, es odio, es beef, es trash talking por parte de equipos rivales y por parte de aficionados rivales. Y lo que están generando es una imagen de, pues bueno, ser el equipo menos querido, por decirlo suavemente, dentro de la liga. Repito, con jugadas sucias, con trash talking y con todo lo que sabéis de Memphis Grizzlies. No sé vosotros qué pensáis, a mí como equipo me gusta mucho, es cierto que ha habido jugadas, pues bueno, que van más allá de la normativa, etcétera, etcétera, y podéis tener diferentes opiniones con lo que pasó entre Shannon Sharpe y Dillon Brooks, etcétera, etcétera, pero a mí me gusta mucho, Memphis genera mucho contenido, es un equipo divertido de ver, sobre todo, pues bueno, por estas escenas, en parte por el trash talking que hay, cuando se mete Ja Morant con Stephen Curry o Stephen Curry con Ja Morant, esas contestaciones, eso está guay, eso está muy guay, pero realmente hay ciertos momentos en los que se rebasa el límite que hay, ¿no? Como por ejemplo hizo Dillon Brooks con Gary Payton o con Stephen Curry. No sé vosotros qué pensaréis, me lo ponéis por aquí. Si estáis de acuerdo conmigo, bien, like, subscribe. Y si no, pues bueno, subscribe, dislike o like también, lo que queráis. Todo esto por aquí, el like, subscribe, y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Chamo boys.